Buenas tardes, no sé si será buenos días para ustedes. Vamos a grabar ahora la cápsula que nos quedó pendiente de la materia del curso. Recuerden que esta información, toda la materia que estamos viendo en esta cápsula, junto con lo que se vio en la última clase y más lo que viene antes de este tema, entran en la prueba recuperativa, que es el 18. ¿Ya? Hasta ahora no sé exactamente en qué sala, ni tampoco sé si yo la voy a tomar, pero estamos viendo porque si son las dos secciones va a ser difícil que me dividan dos para poder estar en ambas salas, así que ahí hay que ver. Por ahora les voy a explicar un poco el concepto. Nosotros habíamos hablado ya de que las enfermedades del tracto urinario podían dividirse en alteraciones que afecten netamente al sistema urinario o que tengan una consecuencia en el equilibrio hidroelectrolítico. Y cuando hablamos del equilibrio hidroelectrolítico, habíamos hablado, ¿cierto?, de enfermedades como la hiponatremia y cosas por el estilo, que era lo más frecuente en realidad en los animales domésticos, y lo otro ya estaba más asociado a animales de producción. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de enfermedades asociadas al tracto urinario propiamente tal, las enfermedades más importantes se desencadenan en los riñones, ¿ya? Y tienen que ver un poco con la capacidad que tiene este órgano de poder eliminar aquellos desechos que se encuentran en la circulación sanguínea. Recuerden que el riñón no solamente regula el balance de los nutrientes, como por ejemplo, o sea, el balance del agua, ¿cierto? Como uno tendría a pensar, sino que también excreta y regula otras funciones como por ejemplo el pH sanguíneo. Por eso es que cuando existe una alteración en el riñón también se pueden generar cuadros de acidosis en los animales y también, ¿cierto? Participa en la excreción de los desechos nitrogenados, entre ellos la urea, ¿cierto? La creatinina y otros más que están, ¿cierto?, nombrados en otras clases. Cuando estos últimos, tanto la urea y la creatinina aumentan, nosotros vamos a encontrarnos lo que se conoce como una situación que se conoce como azotemia. La azotemia siempre es responsabilidad de una enfermedad renal, ¿ya? Es decir, existe una situación que está provocando insuficiencia renal. Sin embargo, cuando la urea aumenta sola, nosotros le llamamos a esto uremia. Y esta no necesariamente es renal. Puede ser renal, pero no necesariamente. En algunos animales la uremia se puede deber a un exceso de dieta, por ejemplo, rico en proteínas, ver que la urea se produce por fisiología en el hígado de los animales, entonces una sobrefunción hepática podría llevar a la generación de una uremia aumentada o un exceso de ruptura muscular también podría generar un exceso de aumento de algunos de las moléculas, como por ejemplo la creatinina. Entonces, ojo, porque es generalmente la asociación de la urea y la creatinina la que se genera la azotemia y esta es la que está relacionada directamente con la enfermedad renal. Aún así, el mejor indicador de la función renal es la creatinina, para que más o menos lo tengamos claro. ¿Ya? Obviamente, no era solamente el agua, ni el pH, ni la urea y la creatinina lo que regulaba el riñón, sino que ya vimos que las sales como el sodio, el potasio, el cloro, e incluso el bicarbonato o el fosfato, ¿cierto? Podrían estar relacionadas con la excreción. Nosotros vamos a clasificar las enfermedades del riñón de acuerdo al origen que tengan estas en, en la generación de la falla en la filtración glomerular. Toda enfermedad renal aguda va a reducir la capacidad de filtración del riñón, reduciendo la tasa de filtración glomerular. Y si se acuerdan un poco lo que alcanzamos a ver antes de que terminara la clase anterior, la tasa de filtración glomerular estaba condicionada por la presión hidrostática de la sangre menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y menos la presión oncótica de la sangre, que eran las únicas fuerzas, ¿cierto?, que actuaban en forma negativa a la filtración. Y la única fuerza positiva era la presión hidrostática, que era la misma registrada en los vasos de intercambio, es decir, la presión arterial media. ¿Ya? Ahora bien, una vez ya dicho esto, nosotros vamos a considerar la enfermedad de acuerdo al origen o de acuerdo a la causa que esté generando esta falla en la filtración glomerular. Si la falla ocurre porque el riñón está recibiendo muy poco
¿cierto? Flujo sanguíneo. Y al tener poco flujo de sangre, tiene poca presión, o sea que la PAM es muy baja. Y eso disminuye la capacidad del riñón de filtrar a la enfermedad. Nosotros le vamos a llamar como enfermedad renal aguda prerrenal. Y va a generar una azotemia prerrenal. Es decir, la causa no es el riñón. ¿Estamos? El riñón funciona perfectamente bien. El problema está en el flujo que le está llegando al riñón. Entonces, tenemos que tener eso en consideración porque vamos a ver cuáles son las posibles causas de una azotemia prerrenal. Le digo de inmediato que esta es la causa más común de enfermedad renal aguda. Es decir, que esto es lo más frecuente, por lejos, ¿eh? Debe ser entre el 70 al 80% de todos los cuadros de enfermedad renal son generalmente una azotemia prerrenal, o sea, una enfermedad renal prerrenal, ¿cierto? Aguda. Y esto se caracteriza por, como el riñón recibe muy poca agua, muy poco flujo de sangre, ¿cierto? Es incapaz de excretar nada, por lo tanto, la orina, cuando se hacen estudios de electrolitos dentro de la orina, se caracteriza por tener una concentración muy baja de sodio, porque como no hay, ¿cierto? Agua, se poco está llegando al riñón, lo que llega al riñón se filtra y el riñón, considerando la baja de la presión, ¿cierto? Va a producir renina, angiotensina y aldosterona. Y esa renina, angiotensina y aldosterona va a inducir una reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal y la ADH por su parte lo va a hacer en el túbulo colector en mayor medida. Y ambas hormonas lo que van a hacer es producir una reabsorción de sodio, quitándole el sodio a la orina y volviendo a meterla a la sangre para que se arrastre agua con ello y el volumen del plasma se mantenga. Entonces, el perfil urinario de esta orina siempre va a ser una orina con muy bajo sodio en su composición. ¿Ya? La causa más común de la azotemia prerenal es la deshidratación, pero se podría dar en animales por una condición en donde se genera una redistribución del flujo, como por ejemplo pasa en el shock, o podría ser lo que ocurre, por ejemplo, cuando el animal tiene una baja en la presión, una hipotensión o una condición que pierda el volumen de la sangre, como por ejemplo una hemorragia, eso podría generar también una condición de enfermedad aguda prerrenal. Nos vamos a la condición aguda intrínseca. Esta es propia del riñón. El riñón es el que está dañado, o sea, el riñón le falla algo porque su estructura está dañada. Es decir, que existe algún compromiso en sus estructuras de la nefrona. Entre ellas pueden ser, por ejemplo, los glomérulos, y aquí se van a generar, por ejemplo, las clásicas enfermedades glomerulares como la nefritis, o sea, la glomerulonefritis o el síndrome nefrótico y varias cosas más, ¿ya? También puede deberse a que los vasos sanguíneos del riñón están destruidos o existe un compromiso intersticial, como pasa en los animales que tienen leptospirosis, o existe un compromiso tubular, como pasa, ¿cierto?, en las necrosis isquémicas o tóxicas que dañan al riñón. El problema aquí es que el riñón tiene dañados sus componentes de la nefrona, entonces no es el flujo de sangre que le llega la suficiente presión para la filtración y ocurre la filtración glomerular. El problema es que la reabsorción está fallada. Y la reabsorción, al estar fallada, ¿cierto? El animal en general va a tener una excreción de sodio muy alta porque va a ser incapaz de poder producir o activar aquellas células con las hormonas necesarias, ¿cierto? Para retener agua y sodio en la sangre. Ahora bien, si el daño es progresivo y avanza y llegamos a una enfermedad renal crónica, estamos hablando de una enfermedad aguda, ojo, la situación va a cambiar porque claramente el animal va a dejar de filtrar. Entonces se va a volver un animal con una enfermedad que ya generó una remodelación completa del riñón y obviamente la excreción de sodio ni siquiera va a existir porque no va a producir ni siquiera orina, ¿ya? O muy poca. Esta es la segunda causa más frecuente. Estamos hablando de un 20% de todas las enfermedades renales se deben a una falla en el riñón. ¿Ya? Sin embargo, existe una tercera que se le llama enfermedad renal aguda posrenal y que genera azotemia posrenal,
que se debe principalmente a una obstrucción en el camino de la salida de la orina hacia el exterior, ¿cierto?, del tracto urinario. Estamos hablando de una urolitiasis, una neoplasia, una hiperplasia prostática. O sea, hay varias situaciones que podrían generar esta condición, ¿ya? Se debe principalmente a que la orina es incapaz de poder liberarse y eso va a ir haciendo entonces que las vías urinarias, ¿cierto? Si aquí está la obstrucción, se vaya acumulando la orina río arriba. Entonces la orina se va a ir acumulando hacia arriba y cuando vamos a tener ahora un riñón que va a tener una alta presión hidrostática en su cápsula de Bowman, por lo que se va a reducir la tasa de filtración glomerular, pero además la orina contiene grandes componentes tóxicos, entonces al tener principios tóxicos, estos dañan a los túbulos y se genera un daño irreversible que puede llegar a una condición intrínseca. Para que esta situación se dé, como los riñones son órganos que están, ¿cierto?, compensados uno con el otro, necesitamos que ambos riñones simultáneamente tengan la condición. O sea que la obstrucción podría ser bilateral, si es que es urolitiasis ureteral, o mono, o una única obstrucción, por ejemplo, si es que es uretral, o bien si es que la obstrucción está ocurriendo a nivel de un solo uréter, pero el animal es monorreno, es decir, que solo tiene un riñón, ¿ya? En esas condiciones se puede dar esto. También se puede dar por efecto masa, una neoplasia que está obstruyendo, una lesión, ¿cierto?, sobre el animal después de una cirugía, la presencia de adherencias. Hay varias cosas que podrían generar la misma condición, ¿cierto?, de enfermedad aguda renal. Esta es súper poco frecuente, porque para que se dé, y como la uretra tiene un diámetro más ancho que los uréteres, es difícil que el cálculo urinario que alcanzó a llegar hasta allá, ¿cierto?, obstruya de forma completa. Es bastante difícil. Sin embargo, tienen que considerar una cosa. Cuando el animal está liberando la urolitiasis desde uno de los riñones y ese riñón está obstruido, ¿cierto? El flujo está acumulándose hacia arriba y ese riñón puede primero hincharse y generar algo que se llama hidronefrosis, ¿cierto? Que le empiezan a aparecer como quistes de orina adentro. O dos, el riñón mismo se daña y se produce una lesión renal que posteriormente, ¿cierto?, puede que disminuya completamente la función de ese riñón y el animal solo dependa del otro. Entonces, con el tiempo, si es que el otro riñón vuelve a generar o genera la misma condición, ya vamos a tener un animal que es fácilmente posible que desencadene una condición azotémica. Entonces ya nosotros habíamos dicho que en la enfermedad renal aguda, yo ya expliqué todo esto, se generaba la acumulación del NUS y la creatinina por una reducción en la tasa de filtración, en todos los casos lo mismo, pero la causa, ¿cierto?, era distinta, ¿ya? Así que ahí tenemos enfermedad tubular tóxica, isquémica en el caso de la enfermedad renal aguda intrínseca, y en la enfermedad renal aguda posrenal tenemos la urolitiasis, las neoplasias y las obstrucciones. Hay además un conjunto de patologías que afectan al riñón, que afectan también la estructura del glomérulo, que se denominan como glomerulopatía. Y se clasifican en dos, en lo que se denominan síndromes nefríticos, o sea, nefróticos, perdón, como este, y en la que vamos a ver en la siguiente, que es el síndrome nefrítico o glomerulonefritis. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque tienen características comunes, ¿ya? Son enfermedades que van a producir un mecanismo fisiopatogénico que va a llevar a una generación de un edema muy marcado en los pacientes y una alteración en la tasa de filtración. Fíjense que el síndrome nefrótico se caracteriza por incrementar la permeabilidad de los vasos capilares en los glomérulos renales. Es decir, que, ¿cierto?, la barrera que impedía la salida de la orina hacia el interior de la cápsula de Bowman está fallada de alguna forma. Y como esta barrera está fallada, se está sobrefiltrando cosas. Y al sobrefiltrarse, algo se está generando en el animal. Vamos a ir viendo qué. ¿Por qué podría fallar esta barrera? ¿Cierto? La barrera que impedía la filtración. Uno, porque se puede producir una destrucción de las células del riñón, los pedicelos, por ejemplo, que son propios de los podocitos, son las patitas de los podocitos, se llaman pedicelos, lo que hace que haya una permeabilidad aumentada. O dos, existe una condición autoinmune que está generando la acumulación de anticuerpos
en la matriz extracelular, sobre todo en la lámina basal, y si esto se encuentra en la lámina basal, los anticuerpos llaman a la respuesta inmunológica y se destruye la barrera que impedía la filtración de las proteínas, haciendo ahora posible la filtración de proteínas grandes del plasma hacia el interior del espacio urinario. Si eso ocurre, lo que vamos a tener es liberación de moléculas que no se podían filtrar, como por ejemplo la albúmina o una proteinuria masiva en ambos casos, ¿ya? Que va a tener diferentes consecuencias. Esto también va para acá arriba, ¿ya? Una de las consecuencias es que se pierden proteínas, el animal obviamente va a bajar su presión oncótica en la sangre. Y la presión oncótica era la presión que devolvía el agua desde el intersticio al interior del vaso sanguíneo. Entonces eso va a hacer que el animal comience a liberar agua hacia el exterior, generando un edema, ¿ya? Pero además, como el riñón como el animal está con una disminución en la presión oncótica sanguínea, está teniendo entonces una hipovolemia, y esa hipovolemia lleva a una hipoperfusión renal que va a acentuar el problema debido a la generación de la renina y la angiotensina que se van a ir liberando para reabsorber más, ¿cierto? Lo que va a hacer que se acumule más sodio en la circulación sanguínea y se produzca, ¿cierto?, más salida de agua finalmente en el animal. Eh, por otra parte, tratando de compensar, obviamente. Por otra parte, la disminución de de la proteína va a generar una disminución de los transportadores de proteínas, entre ellos las apolipoproteína lipasas, que son las que transportan el colesterol, por ejemplo, el HDL o el LDL, son apolipoproteínas que están unidas y en conjunto conforman, ¿cierto?, los transportadores del colesterol. Esto va a hacer que se modifiquen, ¿cierto?, el transporte del colesterol y el hígado trate de compensar produciendo proteína. ¿Y qué va a hacer? Aparte de producir estos mismos transportadores que se pierden, desbalancear un poco los transportadores de colesterol, haciendo que aumenten los que son más fáciles de producir, que son aquellos que forman lipoproteínas de pequeña densidad o de baja densidad. Eso va a terminar generando una hiperlipidemia en nuestros animales. Por otra parte, la hipoproteinemia también va a producir una disminución de las proteínas del complemento y una disminución de las gamma globulinas. Y si ustedes saben, dentro del perfil de proteínas que pueden obtener los animales cuando se hacen pruebas diagnósticas, uno encuentra 3 pics, ¿ya? Es una cosita así, en donde el primer pic representa la albúmina, significa la mayor cantidad o concentración de una proteína. Luego tenemos las alfa y beta globulinas. Y el tercer pic, que es el segundo más importante, representa las gamma globulinas, que son las que se están perdiendo. Cuando bajan las gamma globulinas, se hace el mismo efecto que la disminución de la albúmina, porque se está perdiendo un 20% de las proteínas del plasma. Al disminuir esto, esto va a inducir entonces una mayor compensación y producción de proteínas del hígado para tratar de rellenar con proteínas lo que falta, y entre ellos se va a producir un exceso de fibrinógeno sanguíneo, porque recuerden que las gamma globulinas provienen principalmente de de los linfocitos. Entonces el hígado va a empezar a producir las que puede producir para poder compensar, y eso va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad. La disminución en las gamma globulinas, o sea, los anticuerpos, finalmente termina generando un incremento en las infecciones. Entonces, como resultado de esto, lo que tenemos es un animal con hipoalbuminemia, con edema generalizado y con una hiperlipidemia, que son la tríada diagnóstica del síndrome nefrótico. Ya recuerden que además el animal debe tener una proteinuria intensa en esta situación. Distinto es lo que pasa con el síndrome nefrítico, porque en el síndrome nefrítico, cuya causa más común es la glomerulonefritis, la llegada de los anticuerpos sobre la membrana basal de estos vasos sanguíneos va a generar una destrucción de esta estructura completa. El glomérulo se va a destruir. Entonces, como el glomérulo se destruye, esta destrucción va a generar una pérdida completa de la capacidad de filtración
Esta condición, entonces, como genera una pérdida completa de la capacidad de filtración, va a generar una proteinuria leve, pero el daño de los vasos sanguíneos circundantes va a ir generando una hematuria que no va a tener control, ¿cierto? Y que va a seguir avanzando en el animal. Entonces, a diferencia del síndrome nefrótico, que se producía una hiperfiltración de proteínas, en este caso no hay filtración de proteínas muy grande, hay, pero muy poca, porque los glomérulos dejan de poder filtrar, pero como se dañaron los vasos sanguíneos en esa zona, la sangre directamente está pasando hacia la circulación, o sea, hacia el interior de la vía urinaria, y con eso, ¿cierto?, se detecta hematuria. Ahora sí les digo al tiro que un menos de un 1%, o sea, menos del 1% de eritrocitos en la orina, es decir, que si uno tiene menos del 1% de la composición total de la orina en sangre, ¿cierto? Tiñe la orina de color rojo intenso, ¿ya? Así que no necesariamente que ustedes vean una orina de color rojo significa que el animal esté perdiendo un gran volumen de sangre. Ya solamente significa que se está perdiendo eritrocitos y que son visibles. Muchas veces la orina con sangre incluso es invisible y eso estamos hablando de una filtración tan baja que no alcanza a detectarse, pero con un poco que aumente ya van a ver que la orina es roja completa. Así que no hay que alarmarse un poco con las orinas de color rojo. Una vez que las células destruyeron el glomérulo, ¿cierto? Se disminuye la permeabilidad porque ya no hay membranas plasmáticas, se baja la filtración glomerular y el animal entra en oliguria, generando un cuadro de azotemia. Esto va a generar enfermedad renal intrínseca, ¿ya? Y como consecuencia de esta enfermedad renal intrínseca, el animal está acumulando agua, es incapaz de filtrarla y aumenta, más que la anatremia, va a aumentar el volumen del agua porque lo que vamos a tener es una hipervolemia. Y esta hipervolemia va a generar una hipertensión arterial y edema generalizado en el cuerpo del animal, que se va a manifestar más como un edema, ¿cierto? En las zonas más periféricas del cuerpo. Por otra parte, una vez que ya hemos entendido eso, vamos a pasar ahora a hablar de las enfermedades del tracto urinario bajo. No tengo que decir mucho de esto. La verdad es que ni siquiera sé por qué está en el programa, porque la infección del tracto urinario se refiere a la presencia de microorganismos en el camino de la uretra, la vejiga, la próstata, etcétera. Dependiendo de dónde esté, va a ser una uretritis, una prostatitis, una... eh, eh, ay, ¿cómo se llama cistitis, ¿cierto? O una ureteritis, no sé, dependiendo de dónde se encuentre en el tracto urinario. En general, todas estas condiciones se generan por bacterias, ¿cierto? Que van ingresando al tracto urinario y que van generando una destrucción o una alteración de la superficie celular. Las bacterias deben tener o contener ciertos factores que le permitan resistir las condiciones ambientales que se encuentran en el tracto urinario porque la orina de por sí es un componente muy tóxico. Entonces, si la orina es muy tóxica y tiene alta osmolaridad, es difícil que las bacterias puedan sobrevivir a una situación tan inhóspita. Entonces, son bacterias que tienen habilidad muy especial, tienen una resistencia muy importante desarrollada para la orina. Generalmente lo que hacen es tomar los sustratos y degradarlos generando unas estructuras ¿cierto? Los nitritos, los nitratos y esas características típicas que tienen las tiras urinarias cuando queremos detectar bacterias. No todas lo hacen, pero algunas sí lo tienen. Ahora, ¿cómo llegan las bacterias al tracto urinario? Bueno, eso va a depender un poco del sexo del animal. En hembras esto es mucho más fácil que en machos porque existe una continuidad, o no tan continuo, pero es mucho más cercano el tracto urinario del tracto digestivo, o sea, del recto. Y en el caso de los machos no, entonces es más fácil que la enfermedad se haga en hembras que en machos, pero también podría ocurrir en machos en menor medida. Y se da principalmente por una colonización bacteriana o propagación ascendente, donde las bacterias suben desde el exterior hacia el interior. Pero también en menos del 5% de los casos se podría generar una diseminación hematógena, es decir, que el animal tuvo una sepsis y de la sepsis se contaminó la vía urinaria, o bien una propagación periurogenital, es decir, que existe una fístula o algo que está traspasando el agente patógeno desde la vía digestiva hacia la vía urinaria. ¿Ya? Esas son las causas de esta generación. Ahora,
está obviamente que mientras más activo sea el animal en cuanto a su reproducción, más posible es que se generen ciertas infecciones del tracto urinario por la continuidad. Y mientras más procedimientos quirúrgicos realicemos en la vía urinaria, o sea, la utilización de catéteres, sonda o cualquier cosa, más posible es que nosotros mismos arrastremos las bacterias hacia la zona interna del tracto urinario del animal. Dicho eso, ya está listo la enfermedad del tracto urinario y vamos a hablar, o sea, en realidad no es una patología directa de todo, sino que estamos hablando de condiciones particulares, que es lo que pide el programa, y vamos a pasar ahora a estudiar sobre el sistema endocrino. Recuerden que el sistema endocrino es aquel que está especializado en la comunicación celular y que utiliza ligandos que van a actuar sobre células que tienen receptores para ese ligando. Los ligandos son las hormonas y los receptores se presentan en toda célula que tenga la capacidad de responder a ese ligando o célula diana, mientras que hay otras células que no tienen esos receptores y no pueden responder. Dependiendo un poco de qué tipo de naturaleza tenga este ligando, el receptor se puede encontrar en la membrana plasmática y se le llama receptores extracelulares o en el interior del citoplasma y se le llama receptores intracelulares. ¿Por qué es importante saber eso? Porque los receptores intracelulares están, por ejemplo, tienen una facilidad enorme para poder alcanzar el interior del citoplasma de la célula y además van a tener una alta vida media, es decir, que van a estar mucho tiempo en la circulación sanguínea porque necesitan de transportadores dada su naturaleza hidrofóbica, ¿ya? Aquí tenemos las hormonas que son esteroidales, todas. Y podemos agregar, ¿cierto?, la T3 y la T4 que cumplen funciones de receptores intracelulares, aunque tienen todas receptores extracelulares también. Y de los receptores extracelulares, toda hormona que tenga una naturaleza proteica, como todas las de la hipófisis o las del hipotálamo, o, ¿cierto?, aquellas que son catecolaminas, como por ejemplo la, la adrenalina que se libera desde la médula adrenal, ¿ya? Estos serían las asociadas a la comunicación celular que son con receptores extracelulares. Ahora, esto es importante porque esto nos va a permitir entender un poco la patología desde el punto de vista de la farmacología, ¿ya? Yo sé que no han tenido el curso de fármaco, pero es bueno que desde ya vayamos pensando en algunas cositas. Fíjese que la interacción entre el ligando y el receptor es una interacción bastante compleja que hace bastante difícil, no difícil, pero un poco diverso el funcionamiento del sistema endocrino. Nosotros podemos tener variedad de respuestas dependiendo un poco de la situación en que nos encontremos en cuanto a la cantidad del receptor y la cantidad del ligando. Fíjense que en la situación A yo tengo solo un ligando, que sería esta pelotita de color azul que estoy dibujando. Y esta se puede unir a estos receptores que se encuentran aquí, que son receptores de color azul. Fíjense que en esta situación, que es bastante importante, el ligando está en una cantidad normal. Sin embargo, las células que pueden responder a ese ligando, que son la A y la B, van a tener una cantidad distinta de receptor, ¿ya? En la situación A, la posibilidad de que este receptor se encuentre con el ligando es muy alta. Y eso ejerce una respuesta que terminará generando un cambio en el funcionamiento celular. Sin embargo, en la célula B, la posibilidad de que el ligando se encuentre con el receptor es mínima. Y eso hace entonces que la posibilidad de generar una respuesta no exista y la célula no pueda ejercer la función necesaria para poder mantener esa vía metabólica. En esta situación, como el ligando estaba en una concentración normal, nosotros si hubiésemos detectado una situación patológica como esta, por ejemplo, hubiésemos tenido todos los signos clínicos de una falta del ligando. Por ejemplo, si esto fuera la T3 y lo que estamos midiendo es la función de la tiroides, ¿cierto? Lo que tendríamos sería un hipotiroidismo. El animal tiene todos los signos clínicos de un hipotiroidismo. Pero si nosotros detectamos los niveles de la hormona en la sangre, nosotros vamos a encontrar que la T3 y la T4 van a estar aumentadas. Y eso no me va a calzar absolutamente en nada, porque voy a decir, pucha, pero si tengo más T3 y T4, esto es un hipertiroidismo. Entonces, ¿por qué entonces yo estoy teniendo un hipotiroidismo? Y
porque se ven los signos de un hipotiroidismo y se ven porque el animal está teniendo una alteración en los receptores, cosa que nunca imaginamos, nunca pensamos, nunca clínicamente nos imaginamos esa situación. Entonces, y puede existir perfectamente. Entonces, la enfermedad endocrina como mensaje no solamente se genera por la falta del ligando, sino que también, o el aumento del ligando, sino que también se puede producir por una alteración en sus receptores. Te puede producir tanto en la presencia o cantidad del receptor o en el tipo de célula en que se encuentra el receptor. Entonces, eso va a ser una diversidad enorme de sintomatología de las enfermedades endocrinas. Por eso no todos los perros y los gatos muestran todos los signos clínicos del hipo o el hiper cuando tienen una alteración endocrina, porque va a depender un poco de la expresión del receptor, de la cantidad del ligando, de la facilidad que tiene el ligando de llegar a ese receptor. O sea, hay varias cosas que pueden estar relacionadas con este efecto, ¿ya? En el segundo caso, lo que tenemos es una situación en donde una célula tiene dos ligandos, el ligando amarillo y el ligando azul, y se pueden dar que están en distintas concentraciones, pero la cantidad de receptores es la misma. Pueden ver entonces que es más fácil que se ejerza una acción del azul que de la acción del amarillo, porque hay más. O sea, mientras más hormona tú tengas, más facilidad vas a tener de encontrarte con el receptor. Entonces, esto explica por qué las enfermedades que producen una disminución del receptor o perdón, una disminución del ligando o un aumento del ligando producen también el hipertiroidismo, o sea, los hiper o hipo de cualquier condición. Pero hay otra cosa que tenemos que considerar y es bastante importante. Los receptores se unen a los ligandos a través de interacciones químicas que se generan en sitios de unión que funcionan como enzimas. Entonces, el sitio de unión tiene una cierta conformación química específica que va a permitir que un ligando se una fácilmente al interior y quede acoplado en esta zona, generando, ¿cierto?, la activación del receptor. Sin embargo, químicamente hablando, cualquier molécula que se parezca a esta, como esta que está aquí, aunque sea más chica, podría interaccionar con este receptor y generar una respuesta. Es porque los receptores endocrinos, en general todos los receptores del cuerpo de un animal, son promiscuos. Eso quiere decir que tienen un ligando favorito, pero cuando ven un ligando parecido, igual le dan, ¿cierto? Porque es un ligando que comparte una arquitectura química que permite la unión o interacción entre sus residuos aminosídicos. Entonces eso significa que dependiendo un poco de la concentración que tenga el ligando, si yo tengo dos ligandos enfrentados, y uno es el ligando que usa ese receptor y otro se parece, pero no lo usa principalmente, va a depender un poco de quién esté más y quién esté menos. Si hay mucho del que no se unía normalmente, el ligando va a unirse a ese receptor y va a generar una respuesta que no es la que esperamos. Es por esta razón que se entienden las enfermedades que generan un hiperalgo, porque cuando hay un hipertiroidismo, un hiperadrenocorticismo, un hiperalgo, hay tanta de esta hormona que puede unirse a receptores promiscuos que antes no se unía porque no había la suficiente cantidad, ¿cierto? Y generar una respuesta que no se esperaba, que es la patológica, ¿ya? El mismo principio que tiene la sobredosis de los fármacos, que generan reacciones adversas medicamentosas. Entonces, el mismo principio, se genera entonces una respuesta errónea por la activación de un receptor que tenía poca afinidad, pero que al unirse, al haber tanto ligando, se unió de igual manera. Eso entonces va a generar una condición como esta que se llaman las curvas de dosis-respuesta, que son importantes que las vayamos entendiendo, porque funcionan tanto para fármacos como para hormonas. Y aquí lo que podemos ver es que existe una respuesta, que es la que se espera de un fármaco u hormona, y una dosis, que es la cantidad del fármaco o la hormona que anda circulando en el animal. Pueden ver que hay una concentración que es completamente insuficiente para ejercer cualquier porcentaje de respuesta. Estas son dosis tan bajas que normalmente se considera como ausencia, prácticamente no le estamos dando nada. Pero llega un punto en que la concentración sí ejerce una respuesta. Cuando llegamos a ese punto, a eso se le llama el umbral. Y todas las hormonas tienen un umbral, es decir, todas las hormonas van a tener un valor
mínimo circulante que es capaz de generar una respuesta por la posibilidad de encontrarse con un receptor, ¿ya? Sin embargo, al principio la respuesta es muy baja. Estamos hablando de una respuesta que es bajísima, ¿ya? Luego viene una curva que sería como la concentración óptima. Y luego, cuando ya nos estamos acercando al máximo número, vamos a ver que todos los receptores para esa posible hormona están ocupados. Entonces, al estar todos los receptores ocupados, la respuesta llega a su máximo. Ese máximo se llama el punto plató. Y tampoco es cierto una situación muy óptima. ¿Por qué? Porque las situaciones bajas o cuando estamos en el lugar rojo, lo que estamos encontrando es una condición hipo, ¿cierto? Por ejemplo, hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque es una respuesta insuficiente para la hormona que el animal necesita para poder regular alguna función biológica. Y en el caso opuesto, si la dosis se va al máximo o llega muy, muy arriba, estamos en una condición de hiper, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el animal está teniendo una respuesta más que suficiente, sino que con efectos adversos. O sea, se está uniendo a otras moléculas, otros receptores que no debería haberse unido. Entonces, lo que buscamos es este óptimo que se encuentra aquí, que sería el óptimo para cualquier hormona. Entonces, tenemos que considerar que esta curva se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la cantidad de receptores que se encuentran. Y eso no es algo que nunca tomamos en cuenta los veterinarios ni ningún médico asociado a la endocrinología, pero que sí puede existir como una condición patológica en los animales. Ya dicho eso, me toca explicar ahora la retroalimentación porque esto les va a permitir entender todas las enfermedades endocrinas de inmediato. No necesitamos hacer mucho más que esto para poder entender la clase, así que necesito que veamos un poquitito cómo funciona. Recuerden que en los ejes endocrinos existen diferentes glándulas. Por ejemplo, yo voy a tener aquí una glándula A que produce la primera hormona que le vamos a llamar hormona A. Esa hormona se va por la sangre y se va a generar la activación de una glándula B. Y esta va a producir una hormona B. Esta hormona B se va por la circulación sanguínea y llega a una glándula C. Y en esta glándula C va a producir una hormona C. Generalmente la hormona C es la que ejerce el efecto biológico, ¿ya? Ahora bien, cuando la glándula A produce la hormona A, existe una retroalimentación, ¿cierto? O sea, aquí se estimula, esto se estimula aquí. La glándula B produce la hormona B, ¿ya? En respuesta a la A, la glándula B produce la hormona B. Esa hormona B va a tener dos efectos. Uno, estimular a la glándula C, ¿sí? Un efecto de estimulación sobre la glándula C, pero al mismo tiempo va a ejercer un efecto negativo sobre la glándula A, retroalimentación de tipo negativo. Entonces veamos un poco con flechitas lo que está pasando. Si la glándula A produce hormona, la glándula B produce una hormona. Cuando la glándula B produce esta hormona, la glándula A disminuye esa hormona. Pero como resultado de este aumento de esa hormona, la glándula C produce su hormona. Porque recuerden que la B estimula a la C para que produzca la C. Pero la B también inhibe a la A para que no se produzca la A. Sin embargo, cuando se produce la hormona C, ¿no? Se genera el efecto biológico. Pero la hormona C, ¿cierto? También es capaz de dirigirse a la glándula B e inhibirla a través de retroalimentación negativa. Entonces, cuando la glándula B producía la hormona B, aumentaba la liberación de la hormona C, pero disminuía la producción de la hormona A. Cuando la C aumenta, B disminuye, ¿sí?
Cuando B disminuye, ya no hay nada que esté apagando la A, por lo tanto la A aumenta. Pero al mismo tiempo, si la B disminuye, no hay nada que estimule la C, por lo tanto la C disminuye. Si la A aumenta, disminuye o sea, aumenta la B. Pero como aumenta la B, apagamos a la A. Y al mismo tiempo, prendemos a la C. Pero al aumentar la C, se disminuye la B. Al disminuir la B, aumenta la A y disminuye la C. Entonces, eso lo tenemos que tener presente porque es lo que va a ir ocurriendo en los animales. Como resultado de esto, lo que yo voy a tener es una curva de concentración hormonal que va a ser así. Cuando A disminuye, o sea, cuando A aumenta, perdón, esta es la hormona A, ¿sí? La hormona B aumenta, ¿sí? Esa es la hormona B. Cuando eso pasaba, la hormona A caía. ¿Estamos? Cuando aumentaba la hormona B, aumentaba la hormona C, ¿sí? C. Pero cuando C aumentaba, disminuía la B, ¿sí? Pero cuando B disminuía, aumentaba la A. Y la C, al no tener estímulo, también disminuía. Y si se dan cuenta, volvimos al principio. Entonces vuelve a aumentar la B y así, y se va produciendo este ciclo de aumento y disminución constantemente. Con eso ya dicho, vamos a entender ahora las enfermedades endocrinas. Entonces, vamos a hacer el mismo esquema anterior, olvidando las glándulas, pero igual deberíamos hablarlas. Ya no las voy a escribir igual. Glándula 1, glándula A, hormona A, glándula B, hormona B. Vamos a hacer un color distinto. Este. Glándula C, hormona C. ¿Ya? Entonces ahí ya lo tenemos. Cuando nosotros tenemos fallas en los sistemas glandulares, son las glándulas las que fallan. Si la falla se encuentra en la glándula C, la enfermedad se va a clasificar como enfermedad primaria. ¿Estamos? Es una enfermedad primaria. Si la falla se encuentra en la glándula B, nosotros esto lo llamamos falla secundaria. O también se le conoce como falla hipofisiaria, si es que es el eje de la hipófisis, ¿ya? Y si la falla es la glándula A, la falla es terciaria o hipotalámica, si es que es el eje del hipotálamo hipófisis. Dentro de las enfermedades que ocurren en los animales, están descritas las tres condiciones, ¿ya? La falla primaria, secundaria y terciaria, pero las que son realmente comunes son las fallas primarias y las fallas secundarias. Las fallas terciarias generalmente no se nos dan porque una falla hipotalámica generalmente es incompatible con la vida. Entonces es difícil que tengamos una falla de la glándula A, pero igual es bueno que lo conozcamos, ¿no? Ahora bien, si la falla es primaria, la falla puede generar dos cosas, primaria y secundaria, ¿ya? Un aumento, que sería un hiper, y una disminución, que sería un hipo, ¿ya? Vamos a partir con los hipos. Entonces, imaginemos que esto es una falla en la glándula tiroides. Entonces, la primera sería el hipotálamo, luego tendríamos TRH, luego tendríamos la hipófisis
y la hormona sería TSH, y luego tendríamos la tiroides, y aquí tendríamos la T3 y la T4, ¿cierto? Ya. Entonces, si la falla es un hipo, el hipotiroidismo primario ocurre una disminución en la función primaria, ¿cierto? Si ves primario, la tiroides es la que está mala. Si la tiroides está mala, no produce T3 ni T4. No hay producción de T3 y T4. Esto siempre va a estar bajito, ¿ya? Muy, muy bajo. Como la T3 y la T4 no se producen, vamos a ver qué pasa arriba. ¿El hipotálamo es capaz de producir TRH? Sí. TRH aumenta. TRH al aumentar induce al aumento de la TSH. ¿Sí? Pero la TSH apaga la TRH, por lo tanto esto baja. Pero la TSH no puede estimular a la T3 y T4 y por lo tanto, como no hay nada que la apague, esta aumenta. Como resultado de esto, lo que yo tengo es un perfil normal de TRH aumentado de TSH y disminuido de T3 y T4. Falla primaria. ¿Ya? Está súper bien eso porque así uno puede entender perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Como resultado de este aumento, después vamos a ver qué es lo que pasa con cosas cuando vayan aumentando, pero lo vamos a ir viendo después. Vamos a la falla secundaria. Nos vamos a la falla secundaria hipotiroidia de la glándula. La falla se encuentra aquí, en la hipófisis. La hipófisis está mala, secundaria. Entonces, si la hipófisis está mala, es incapaz de producir TSH. TSH está muy baja. Como TSH está súper baja, nada puede estimular a la T3 y la T4. Por lo tanto, la T3 y la T4 también están bajas. Pero la TRH está sin inhibición, por lo tanto se encuentra alta. Este es el perfil clásico de una condición secundaria. Aumenta la TRH, disminución en la TSH y disminución en la T3 y la T4. Nos vamos a una falla terciaria. En una falla terciaria, lo que está fallado es el hipotálamo. Si el hipotálamo no produce TSRH, no hay nada que estimule la TRSH. Y como no hay nada que estimule a la T3 y la T4, porque no hay TSH, todo se encuentra bajo. Esto sería una falla terciaria. ¿Sí? Veamos ahora la condición opuesta. Un hiper. Obviamente todo esto se va a aplicar para cualquier eje endocrino, por eso es que yo no voy a hablar de esto 1000 veces cuando vaya a explicar cada condición, esto ustedes lo tienen que saber, porque se conocen los ejes endocrinos, ustedes se lo aprendieron en fisiología, así que sí o sí tienen que revisar eje endocrino y aprenderse cuál es la primera hormona, cuál es la segunda hormona y cuál es la tercera hormona de cada eje endocrino. Nos vamos a la condición que está afectando entonces por un hiper, está aumentando, hiper. Si lo que yo tengo es un exceso de la liberación de la hormona desde la tiroides, voy a tener T3 y T4 muy altas. Como T3 y T4 están muy altas, TSH está muy baja, porque está súper inhibida por la T3. Y como la TSH está muy baja, no hay nada que inhiba la TRH, por lo tanto la TRH se encuentra alta. Entonces lo que yo tengo es TRH alta, TSH baja y T3 y T4 muy alta. Esta es la falla clásica primaria. Hipertiroidismo primario. La segunda situación, cuando la falla está en la hipófisis y tengo un hiper en la hipófisis, lo que yo voy a tener es un exceso de TSH, mucha TSH. Como hay mucha TSH, está sobreestimulada la pobre hipófisis y está produciendo mucha T3 y T4, ¿cierto? Pero va a estar súper inhibida la TRH. Clásico perfil de una enfermedad secundaria. La falla terciaria hiper produce un exceso de TRH que va a producir un exceso de TSH y este exceso de TSH va a producir un aumento de la T3, pero esta va a inhibir a la TSH, por lo tanto vamos a tener un perfil normal, alto y disminuido en estos casos.
que sería la falla terciaria, ¿ya? Que es poco común, casi nunca se ve, es prácticamente imposible. Ahora, cuando ustedes tienen sobreestimulaciones, como por ejemplo esta que está sobreestimulando a la tiroides, el resultado es la generación de una hipertrofia. Ay, perdón, se borró. Pero una hipertrofia o una hiperplasia. Recuerden que la sobreestimulación de un órgano por sobrefunción puede producir una compensación, una adaptación celular. Y esa adaptación puede ser hipertrofia, hiperplasia o un incremento en el tamaño del número de las células. Entonces, todo eso que yo le expliqué está escrito aquí para que más o menos lo puedan analizar. En cuanto al eje de la T3 y la T4, esto también es una diapositiva para ustedes, porque la verdad es que, aunque la voy a preguntar obviamente en la prueba, porque tiene mucho que ver con la patología, esta es la función normal de la T3 y la T4 en el organismo. Entonces, participa en la generación de la hiperglicemia, participa en el metabolismo mitocondrial aumentando la temperatura, afecta la reproducción, genera ciclos irregulares, afecta la contracción muscular, afecta la generación de tejido óseo, se genera un incremento en la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Entonces, no quiero ahora que venga alguien y que me diga, no, es que usted no enseñó eso, sí lo enseñé, ¿ya? No me gusta cuando dicen esas cosas porque la verdad es que sí enseño las cosas, entonces deberían cuestionarse un poquitito si la T3 está aumentada y yo estoy hablando de hipertiroidismo. Ustedes saben qué hace la T3, que tiene una función en el incremento en la contractilidad y la frecuencia, eso está escrito aquí. Entonces es obvio que si un animal tiene taquicardia, que es el incremento en la frecuencia cardíaca, y el animal tiene pálpitos, que sería el incremento de la contractilidad cardíaca, es un posible candidato a un hipertiroidismo, porque sabemos que esto está en el que es una de las funciones de la T3 en el corazón. De la misma forma, el aumento del flujo sanguíneo, la vasodilatación, ese es un animal que genera calor de forma periférica, que tiene hiperglicemia constante, que está con los músculos contraídos, que genera fácilmente calambre, o sea, todas estas cosas y que tiene ciclo irregular. Entonces, todas estas cosas van a generar una alteración en el animal. O sea, son las cosas que tengo que aprenderme, son las que no tienen que ver con la fisiología. Entonces, si esto es con fisiología, ya puedo entenderlo, pero hay situaciones, por ejemplo, donde el animal tiene una situación en donde, pues esto ya es más de la producción de la tiroides, pero después voy a devolverme a esto, en donde el animal va a tener cambios que son clásicos de una falla. Veamos primero el hipotiroidismo. El hipotiroidismo en los animales es el 90% de las veces por falla primaria y es muy rara en la falla secundaria y terciaria. Nunca ha sido registrada una terciaria en perros ni en gatos, así que solamente podemos ver falla primaria y secundaria. Los signos clínicos son graduales porque todas las enfermedades endocrinas son progresivas, son crónicas. ¿Y qué va a generar? Es un animal que tiene baja la T3, entonces no moviliza la glucosa fácilmente, no la quema en forma de calor, o sea que es obvio que el animal va a estar con una intolerancia al frío, va a ser un animal que tú no lo toques y tiene una baja temperatura corporal, como tenía que ver con la función del corazón y aumentaba la frecuencia, obviamente en un hipotiroidismo la va a tener disminuida, se va a generar bradicardia sinusal. El animal va a perder pelo porque ustedes pueden ver que como tiene una alteración en el metabolismo de la glucosa, no tiene fuerzas ni mecanismos para poder generar, ¿cierto? Estos pelos, sobre todo en las zonas más periféricas. Por eso que se le ve más en las colas, ¿cierto? Y se le genera esta típica cola de ratón. Va a tener alopecia en varias zonas del cuerpo, no solamente ahí, pero esa es la que más se nota. Intolerancia al ejercicio por falta de energía y una disminución en la contractilidad del músculo. Va a tener cierto aumento de peso porque como no moviliza la glucosa para poder meterla dentro de sus músculos y poder generar calor a partir de ella, esa glucosa se acumula en forma de grasa dentro de los adipocitos. Va a tener retardo en el crecimiento, retardo ponderal, ¿cierto? Y este signo clínico que es bastante especial, que se llama mixedema, que es, es un edema facial que va a tener el animal por curiosamente, se debe a una alteración en la disposición de la matriz extracelular, principalmente en los glicosaminoglicanos, que se van a acumular con más facilidad en el interior de la cara y eso va a hacer que se acumule agua por higroscopicidad en esa zona, ¿ya?
En el caso del hipertiroidismo es lo mismo, solo que al revés. Vamos a tener un incremento en las cosas. Entonces es obvio que el animal, como va a movilizar mucha glucosa para quemarla en forma de calor, va a ser un animal que va a tener un pelo o sea, una pérdida de peso muy masiva y un pelaje muy de baja calidad, porque no va a tener ahora energía, se la consumió, entonces no tiene cómo reparar ni mejorar la calidad de su pelaje. Va a tener poliuria y polidipsia. Estas ya son un poco más difíciles de entender porque como el animal va a tener un incremento en la movilización de glucosa, ese incremento de la movilización arrastra agua, aumenta la presión y al aumentar la presión el riñón filtra más. Entonces al filtrar más se pierde mucha agua y el animal se deshidrata y va a tener, ¿cierto?, un exceso de producción de orina y al mismo tiempo un aumento en su sed. Va a tener también un incremento en el apetito, ¿cierto? Porque la glucosa está siendo quemada en forma de calor, no en forma de energía para los músculos o para las zonas del cuerpo. Taquicardia, ¿cierto? Obviamente el animal va a tener una disnea porque como tiene edema, ¿cierto? Va a estar generando o sea, como a tener una alteración en el funcionamiento de su corazón, hipercontractilidad, hipertrofia cardíaca, y eso va a llevar a entonces a edemas cardiogénicos, varias cosas más, debilidad, depresión y aumento en el tamaño de la tiroides. Recuerden que si sobreestímulo genera hipertrofia, entonces estas son las causas. La falla más frecuente en los gatos es un adenoma o una neoplasia tiroidea o una hiperplasia glandular idiopática, o sea que esté aumentando el tamaño de la glándula directamente como falla primaria. Pero sí se ha descrito la falla secundaria que también puede generar entonces un incremento en la producción de la T3 y la T4. Entonces, un poco para que conozcan el mecanismo de entrada, esto es fisiología también del animal, en el hipotiroidismo o en cualquier condición normal, el yodo ingresa por symporters y pasa hacia el interior del lóbulo tiroidio, y aquí en el interior de los alvéolos se produce la yodación y esa yodación termina generando un aminoácido unido a uno o dos yodos que se van a cortar y conjugar para generar la T3 y la T4. ¿Por qué es importante que separe esto? Porque fallas genéticas en los transportadores puede generar una condición de hipotiroidismo sin necesidad de tener una falla autoinmunológica. En el caso del cortisol, nosotros ya lo estudiamos eternamente con el estrés, así que vamos a saltar eso porque eso es un recordatorio, ustedes lo tienen que estudiar, pero es un recordatorio y vamos a pasar al hiperadrenocorticismo, que también se le llama síndrome de Cushing, solamente si la falla es primaria, ¿ya? Si es secundaria o terciaria no debería tener esos nombres, a pesar de que los veterinarios igual la llamamos como síndrome de Cushing. Está descrita las tres causas, la tercera es muy rara, la secundaria es más común, es por cánceres o hiperplasia hipofisiaria, pero la más común de todas es por un exceso de cortisol producido en la glándula adrenal directamente por una neoplasia o porque nosotros externamente estamos inyectando corticoides en grandes cantidades que están imitando la liberación excesiva de cortisol. A eso se le llama hiperadrenocorticismo iatrogénico o síndrome de Cushing iatrogénico. ¿Ya? Como aquí el cortisol producía movilización de glucosa, ¿cierto? Esta movilización de glucosa, a diferencia de lo que pasaba con la T3, no se quemaba, sino que se movilizaba y se iba hacia los adipocitos. Es obvio que el animal que está con una condición de hiperadrenocorticismo se va a encontrar obeso, a diferencia del que tenía hipotiroidismo. ¿Ya? O sea, que tenía hipertiroidismo, perdón. Su piel va a ser delgada porque va a ser incapaz de producir proteínas para poder reparar o manejar una buena matriz extracelular y un epitelio adecuado. Una baja cicatrización. Recuerden que la glucosa también es limitante en los procesos regenerativos. eh, Vasos sanguíneos que se van a ver más en la superficie como rojitos. No sé si ustedes han visto que hay personas que tienen aquí en la orejita los vasos sanguíneos rojitos y marcados, esos clásicos de la vegetación. En estos animales, como la piel está adelgazada, nosotros vamos a poder ver todos los vasos sanguíneos en su superficie. Debilidad, alopecia por pérdida de pelo, como esta enfermedad endocrina y abarca todo el cuerpo, es generalmente simétrica, o sea, los dos lados.
El animal, como no, la glucosa no se está yendo hacia los músculos ni ningún órgano, sino que se está acumulando como grasa, es como que no tuvieran la glucosa y finalmente van a estar polifágicos, ¿cierto? Van a comer mucho, pero la glucosa al estar en la circulación sanguínea arrastra agua, van a tener un exceso de producción de orina y un exceso de sed por el agua que se está perdiendo y así sucesivamente. El abdomen penduloso lo mismo, como el tono del músculo se pierde, el animal va a tener este como declive hacia abajo del cuerpo porque no tiene tono muscular que pueda mantener ese órgano en su posición. ¿Ya? En el hipoadrenocorticismo, lo opuesto se le conoce como enfermedad de Addison, perdón, solo la falla primaria. La falla secundaria es la que afecta a la hipófisis, mucho más común que la primaria. ¿Ya? El Addison es todo lo opuesto. Se van a ver animales flacos que no van a movilizar glucosa, van a tener cierta pérdida de apetito, bajas de peso, no van a absorber casi nada, no van a tener fuerza para movilizar nada, para estar hipoglicémicos constantemente y entre otras cosas van a tener una disminución de la función del corazón y en muchos casos son animales que no duran mucho cuando tienen Addison, ¿ya? Listo. En el caso del sistema de la vasopresina-aldosterona, esta es una diapo también de fisiología. Les recuerdo que la ADH actúa a través de tres receptores, B1, B2 y B3. Los B1 producen vasoconstricción, y con ello aumenta la presión. Los B2 se encontrarán en el riñón, más en el túbulo contenedor distal, o sea, perdón, en el túbulo colector, pero también hay en el distal, que producen una absorción de agua y sodio a través de la movilización de tres componentes. Uno es el sodio, que arrastra agua, otro es movimiento de agua directo por acuaporina, y el tercero era un aumento en la reabsorción de urea, que arrastra con ello agua. Cuando los animales tienen una falla en la ADH y esta disminuye, se genera una condición que se llama diabetes insípida. Esta diabetes insípida puede ser primaria o secundaria. En la primaria ocurre una disminución, ojo, porque esta hormona ya no es, ¿cierto? Una hormona que tenga tres ejes en su camino, solo hay dos, es neurohipofisiaria, recuerden eso. Entonces, cuando la falla es primaria, lo que fallan son los receptores de la vasopresina a nivel renal. Y esta genera, ¿cierto?, una hiperfiltración. El animal es incapaz de reabsorber agua, entonces se pierde y se pierde mucha agua. El animal está con poliuria, ¿ya? Y como pierde mucha orina, va a tomar mucha agua, va a estar muy deshidratado y con mucha presión baja. Por su parte, la diabetes insípida o central se produce cuando el hipotálamo es incapaz de producir la ADH y liberarla por la neurohipófisis. Entonces, esta condición disminuye, ¿cierto?, la producción de la hormona y por lo tanto también genera una falla en la vasoconstricción periférica, la regulación de la presión y los animales tienen sintomatología mucho más graves que cuando solo ocurría a nivel renal, como en la diabetes insípida primaria. Finalmente, esto tiene que ver con el eje de la sistema calcitonina-paratormona. Recuerden que la paratormona es una hormona que se produce en respuesta al bajo calcio sérico y que va a producir incremento en la actividad osteoclástica para romper el hueso y reabsorber calcio y de esta forma meterlo en la sangre, aumentar la producción o absorción de calcio a nivel intestinal y la reabsorción de calcio con eliminación de fosfato a nivel renal. Participa también en la activación de la vitamina D, hace su forma final, que es el calcitriol, que tiene los mismos efectos que la PTH. Pero cuando el calcio está muy alto, ya es la calcitonina la que regula los niveles, producida por la tiroides, inhibiendo todas las funciones que hacía la paratormona, reduciendo los niveles de calcio en la circulación sanguínea. En los animales lo más común es el hiperparatiroidismo y este se va produciendo también de forma gradual como todas las enfermedades endocrinas y puede ser primario y secundario, porque aquí solo hay dos glándulas en el sistema. La primaria es una falla en la glándula paratiroides que produce un exceso de, de la producción de esta hormona directamente y en la falla secundaria lo que tenemos es otro mecanismo que está induciendo un incremento en la producción de la PTH. Es decir, que existe algo que está haciendo que la paratiroides responda produciendo más PTH, como por ejemplo podría ser una hiperfosfatemia o una hipocalcemia. ¿Ya?
En estas situaciones, que aumenta la PTH, el animal va a tener un incremento en la producción como aumenta la PTH, se va a reabsorber más calcio, los huesos se van a hacer más delgados. Al hacerse más delgados, se van a deformar, van a haber fracturas, el animal se va a romper fácilmente, va a perder sus dientes. Todo lo que requiera calcio va a estar disminuido porque el animal los huesos, ¿cierto? Los depósitos ya no los va a tener, los va a tener circulante. La hipercalcemia afecta la función del corazón, porque un exceso de calcio va a inducir una mayor contractilidad cardíaca y la presencia de contracciones espontáneas que van a terminar generando contracciones ventriculares prematuras o arritmias en el corazón del animal. También el animal, como el calcio va a estar circulante, va a afectar a todas las musculaturas, no solamente la cardíaca, en sus mecanismos de contracción. Todos dependen de calcio. Entonces, ese calcio va a hacer que los músculos se mantengan en un estado primero de incapacidad de regular el nivel de calcio dentro de su citoplasma, porque ya al haber mucho calcio afuera, el calcio va a tender a entrar, ese calcio se va a acumular y el animal va a tener un desbalance de su funcionamiento muscular que puede desencadenar en una pérdida de la capacidad de regular la contracción, generando debilidades musculares, fatiga muscular o intolerancia al ejercicio. Y el exceso de fosfato eliminado por la orina, recuerden que la PTH producía una reabsorción de calcio a nivel renal, pero eliminación de fosfato va a inducir la generación de urolitos de cristales de fosfato, o sea, serían de fosfato de calcio, que son cristales que se consideran en estas situaciones patológicas. Finalmente, y para terminar con la parte de endocrino, vamos a hablar de la diabetes mellitus. Ya existen dos condiciones de diabetes, la diabetes mellitus tipo 1, que se le llama diabetes insulino dependiente porque no hay producción de insulina, y la diabetes de tipo 2, que se le llama no insulino dependiente porque sí hay producción de insulina, solo que su vía metabólica no está funcionando. Entonces, en la primera no hay insulina, en la segunda sí hay insulina. En la diabetes mellitus de tipo 1, que sí hay o sea, no hay insulina, la causa es una destrucción de las células beta del páncreas. Se puede producir posterior a un efecto de una pancreatitis, se puede producir posterior a un daño por una insuficiencia pancreática, la ausencia de la formación del páncreas, o bien se podría generar por una enfermedad autoinmunológica o viral que afecta directamente a los islotes de Langerhans, ¿ya? Sea como sea, esto va a destruir las células beta y las células beta no van a producir insulina, así que el animal va a caer en un estado de hipoinsulinemia. Al tener hipoinsulinemia, el resultado va a ser una incapacidad de meter la glucosa dentro de los órganos blancos de la insulina. Recuerden que la insulina, por fisiología, actúa solo en tres órganos, ¿ya? Uno es el hígado, otro es el músculo y otro es la glía. Son los únicos tres órganos que responden a la insulina. Entonces, la insulina no puede actuar aquí en estos órganos y la glucosa se mantiene alta en la circulación sanguínea. En el caso de la diabetes mellitus de tipo 2, esta se origina principalmente por una falla en los receptores de la insulina que lleva a una alteración en la vía metabólica. Se da mucho en obesidad en animales que son muy obesos porque existe con la obesidad un mecanismo de desacople de los receptores por su vía de señalización. Es decir, que a pesar de que se produzca la insulina y esta se une a su receptor, los receptores no tienen las proteínas que van río abajo, o sea, las que van abajo y que van a llevar el efecto final dentro de la célula. Como eso no pasa, el transportador de glucosa, que tenía que meter la glucosa dentro de las células musculares, hepáticas o gliales, que es el GLUT4, no lo va a hacer, no va a aparecer en la membrana plasmática y el animal va a estar en un estado de hiperglicemia constante. Cuando la hiperglicemia es muy alta, el animal va a terminar con glucosuria. La glucosuria solo va a ocurrir cuando Deme un segundito. Ya, perdón, porque justo iba pasando un camión por fuera de mi casa y me distraí un poco. Entonces, por eso que corté la grabación y la volví ahora. Ya, como decía, la hiperglicemia excesiva en la sangre puede inducir glucosuria si es que ésta supera la capacidad de absorber la glucosa a nivel renal. El volumen máximo, o sea, la concentración máxima de glucosa que puede el riñón reabsorber es 220 miligramos eh, de glucosa por decilitro de sangre. Si ese valor es más alto en los animales van a tener glucosuria, si no, no la van a tener, ¿ya?
Esta glucosuria va a arrastrar glucosa con agua y va a generarse poliuria, y van a tener micciones frecuentes y el animal va a perder mucho volumen de agua, lo que va a inducir una polidipsia. El animal entonces, como signo clínico, tiene poliuria y polidipsia, lo que va a terminar generando una deshidratación, hipotensión y debilidad. Pero la hiperglicemia además va a inducir que el animal piense que no tiene suficiente glucosa en los tejidos, porque el hígado no está recibiendo la glucosa, el músculo no la está recibiendo, a pesar de que hay circulante. Como el animal piensa que no hay, entonces lo que hace es comer más y va a tener una polifagia, que es la triada del diagnóstico: poliuria, polidipsia y polifagia, clásicos de la diabetes mellitus, ¿ya? Y obviamente con pérdidas de peso, porque aun cuando coma mucho, esa glucosa jamás, jamás se va a absorber en esos órganos. Como los órganos, como el hígado, no tiene su glucosa para poder funcionar, entonces va a empezar a echar mano a mecanismos de producción de energía a través de otras rutas metabólicas, y entre ellas va a utilizar la de los cuerpos cetónicos, que utiliza los lípidos cuando la beta oxidación se encuentra saturada. Es decir, ya tiene tanta beta oxidación que ya no puede seguir haciendo más ese mecanismo y utiliza la vía de la síntesis, los cuerpos cetónicos. Y se produce la famosa cetoacidosis diabética por acumulación del acetoacetato, ¿cierto? Hay varios, el ácido cetobutírico creo que se llama, algo así. Pero bueno, hay varios que son los componentes clásicos de la cetoacidosis diabética, y estos inducen a los receptores de la zona quimiorreceptora para que se generen vómitos y sus fases previas. ¿Ya? Y listo. Con eso ya la cápsula está lista y se las dejo próximamente para que la puedan ver. Entonces, paramos la grabación.